usted igual nos había comentado que en su experiencia pues no conviene a largo plazo tratar con diuréticos. Entonces No, quería y preguntarle específicamente con hidroclorotiazida, ok. como antihipertensivo, no como antihipertensivo. Es decir, yo prefiero un IECA, un ARA2, y si no responde, doy mejor un combinado con IECAS o ARA2, combinado con un calcio antagonista, de preferencia un amlodipino. ¿Qué pasa en los pacientes de 70 años? Los libros no dicen que produzca hiponatremia crónica. Esa es una observación que hemos visto nosotros en los servicios de urgencia. Pero la mayoría de las guías dicen, como tú estás diciendo, hidroclorotiazida, después IECAS o ARA2. Nosotros lo hacemos al revés. Primero IECAS o ARA2, la dosis máxima que puedes dar, y si no le agregas hidroclorotiazida. Pero le puedes agregar eso o agregarle un calcio antagonista del tipo de la amlodipino o felodipino. Y en algunas ocasiones sí, nifedipino. Yo después de los 70 años no prefiero la hidroclorotiazida. En jóvenes sí. Como personas mayores, pero 70 años o más, he visto que muchos pacientes llegan con hiponatremia severa. Pero eso no está escrito en los libros. O sea, si quieres seguir la guía, lo puedes hacer. No, pues era mi pregunta, que en base a su experiencia usted... No, sí está bien, la guía lo dice. Y no dice que el adulto mayor, después de 70 años, tenga hiponatremia. Eso es una observación y es por eso le hacemos nosotros así. No lo preferimos en esos pacientes. Pero las guías dicen que te recomiendan, algunos recomiendan primero hidroclorotiazida, después IECAS o ARA2. Nosotros lo hacemos al revés, primero IECAS o ARA2 y le agregamos una hidroclorotiazida. De 70 años no lo preferimos. Es una observación nada más personal, ¿no? Pero sí, no quiere decir que no se pueda emplear. De nada. Bueno, ahora sí vamos a continuar. Vamos a ver infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, doctor. Sí. Todas las recomendaciones en cardiología tenemos que ver un nivel de evidencia que puede ser A, B, C. Y la clase de recomendación, por ejemplo, es clase 1, fíjense, 2A, 2, 2A, 2B y 3. Y el 3, clase 3 no se recomienda. Clase 1 son todos los procedimientos, medicamentos que debemos de aplicar como primera elección. 2, y hay varios estudios, ¿verdad? Pero algunos pueden ser conflictivos. El 2A, el peso de la evidencia, dicen que sí es conveniente usarlo. Y 2B, no hay estudios 100% completos, pero se ha demostrado de alguna manera, o muchos expertos lo evidencian como una opinión. O sea, lo que, por ejemplo, yo le estoy diciendo al doctor, ¿verdad?, que yo he observado en la hipertensión de 70 años no le doy clorotiazida, sería una clase 3B. Nada más es una opinión, ¿verdad?, una evidencia de opinión por lo observado en la clínica. Y siempre le ponemos 1A, por ejemplo, clase 1, nivel A. Quiere decir que efectivamente este medicamento es el que doy. Ya le expliqué que nosotros lo vemos mejor como grupo de medicamentos, porque es más fácil para nosotros pensar qué le voy a dar y no estar ahí con la guía nada más que diga y le voy a dar esto, pero sin saber por qué. Antes de hablar de infarto del miocardio, tenemos que ver lo que llamamos definición universal. Fue la última definición universal del infarto del miocardio.
sea, ¿a qué se refiere infarto del miocardio? ¿Cómo lo vamos a definir? El infarto agudo del miocardio se define la necrosis del cardiomiocito y un entorno clínico compatible con isquemia aguda del miocardio. Esto lo podemos interpretar que tenemos datos clínicos y tenemos que demostrar que exista necrosis del cardiomiocito. ¿Cómo demuestro los datos clínicos? Pues es el clásico dolor retroesternal opresivo, manifestaciones adrenérgicas o vagales, y la necrosis la demostramos como con troponina I o troponina OT, o la ultrasensible, que es la última. Con troponinas. Fíjense, se requiere una combinación de criterios para cumplir el diagnóstico. Fundamentalmente dos. 1. Aumento y disminución del biomarcador cardíaco, de preferencia troponina I o T. O mejor, troponina de alta sensibilidad, esa, HSCTM. Y obviamente debe de estar por encima del valor 99, del percentil 99. Esto quiere decir que del valor de referencia hacia arriba. Y 2, debe tener datos clínicos. Y también podemos tener cambios electrocardiográficos. ¿Cuáles son los datos electrocardiográficos? Ya lo vimos: necrosis, lesión o isquemia. Ya sabemos que la necrosis es la onda Q, que es patológica cuando tiene cuando menos el 25 de profundidad la Q, el 25 de la R, cuando menos 40 milisegundos de ancho, pero ahorita vamos a ver que puede modificarse un poquito. O tener alguna evidencia por imagen, ya sea por una resonancia magnética, por un ecocardiograma, que hay pérdida del miocardio. O si se hace una angiografía que se demuestra que está tapada la arteria coronaria. Entonces, para demostrar el infarto, ¿qué necesito? Datos clínicos, enzimas cardíacas elevadas, fundamentalmente troponina TOI o la ultrasensible, lo que se tiene en el hospital. Y alteraciones electrocardiográficas. Esto me lleva a lo siguiente. Para que yo diagnostique un infarto, ¿qué tengo que tener? El paciente tengo que interrogarlo. 2, necesito tener troponinas. Y 3, tomarle un electrocardiograma para poder definir si tiene infarto o no. Si no tengo eso, no puedo decir que mi paciente tenga un infarto del miocardio. ¿Qué nos dice la definición del infarto del miocardio? Lo que estamos viendo como definición. ¿En cuántos tipos los divide? Fíjense bien, en 4 tipos. Para nosotros, lo importante es el tipo 1 y tipo 2. 1, el clásico, ¿verdad? Que hay un ateroma habitualmente inestable, que se fractura y fisura y se forma un coágulo. 2, cuando hay un desbalance o desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio. Ayer le decía que un paciente en estado de choque, en un momento dado se puede colapsar la arteria coronaria por falta de volumen importante y que estómago va a dar isquemia miocárdica y desencadenar un infarto. Si se recuperara y le hiciéramos después cateterismo cardíaco, a lo mejor tiene un ateroma, pero no significativo, quiere decir que tiene menos del 70%, o la coronaria no se le demuestra nada. Y 3, muerte súbita. Y los tipo 4, que habitualmente nosotros no lo vemos, es aquel paciente que ya se sometió a cirugía o a una angioplastía coronaria, o que ya le pusieron stent y después se restenosa. Entonces, por lo tanto, lo importante para nosotros son los primeros 3. Y el 4, secundarios procedimientos invasivos de las coronarias. ¿Qué nos dice el tipo 1? Fíjense bien. ¿Cómo voy a diagnosticar tipo 1? Detección de un aumento y caída posterior de troponina. Datos clínicos.
y un electrocardiograma que tenga cambios. ¿Qué significa entonces en estos casos? Significa lo siguiente. ¿Se ve la pantalla? Sí, la presentación. El infarto tipo 1 es el clásico que tenemos. Aquí el paciente con factores de riesgo cardiovascular, diabético, hipertenso, tabaquismo, colesterol alto, sobre todo lipoproteínas de baja densidad elevados. Uno o varios de estos factores. Es decir, factor de aterosclerosis, se forman ateromas. De repente se fisura y se fractura y se forma un coágulo. Y entonces, al formarse el coágulo, se inicia la necrosis. Y después de 12 horas, toda la zona, o sea, no se tapa y se necrosa inmediatamente. Si la necrosis va avanzando lentamente, por eso en el electrocardiograma la onda Q se va haciendo más profunda, y después de 12 horas, toda la zona del miocardio dependiente de esa arteria se necrosa. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros el tiempo es miocardio. Si llega con nosotros en las primeras 4 a 6 horas, se ha necrosado parte. Pero si le destapamos, ya no se sigue necrosando más. Por eso decimos que el tiempo es miocardio. Entre más pronto la destapemos, pero esto es cierto, menos de 12 horas, sobre todo si tiene 4 a 6 horas. Entonces el tipo 1, hay ateroma clásico que se fractura o fisura. Eso nos va a dar a un infarto que habitualmente cuando se ocluye toda la arteria hay elevación del segmento ST. Cuando se ocluye parcialmente puede haber solo una lesión subendocárdica, es decir, puede haber un infarto sin elevación del segmento ST. Tipo 2. El tipo 2 es aquel en que existe un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio. ¿Cómo detectamos la necrosis del cardiomiocito? Por aumento y caída posterior de los niveles de troponina y OT. Cambios electrocardiográficos o después algún estudio de imagen que muestre esta zona. Como en el eco podemos demostrar alteraciones de la motilidad. Aquí está el tipo 2. Dice aterosclerosis, desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio. ¿Tiene aterosclerosis? Sí. Y el paciente, el ejemplo clásico es chocado. A disminuir el volumen se puede tapar, ¿verdad? Aunque no se haya roto ese coágulo. 2, ¿qué otra opción? Un vasoespasmo coronario. El ejemplo clásico es aquel paciente que adicto a drogas, las cuales producen vasoespasmo coronario, como la cocaína, ¿verdad? Que aumenta la liberación de catecolaminas y producen espasmo coronario. Lo también puede suceder en un estado de estrés muy severo. Y otras cosas más raras que solo lo podemos demostrar mediante cateterismo cardíaco, alguna disección coronaria, que eso nunca lo vamos a diagnosticar clínicamente solo viendo la arteria. Entonces quiere decir el tipo 2, el clásico, ¿verdad? Que vamos a poner es aquel que entra en estado de choque. Aquel paciente que se le sube la presión en forma importante durante mucho tiempo y hay un espasmo coronario prolongado, un estrés importante. Aquel paciente que embolias coronarias, aunque existen, es rarísimo, ¿verdad? Un espasmo coronario, un paciente en estado de choque, ¿verdad? Que aquí está, choque, causas de hipotensión, estado de choque. Aunque las arterias coronarias, y esto es menos frecuente. El infarto más común es el tipo 1, que es decir, donde hay ateroma. El tipo 3 es aquel paciente que tiene muerte súbita. Es un paciente que tiene muerte súbita, sí. Pacientes que sufren muerte súbita es infarto tipo 3, pero que se demuestra que tiene necrosis del cardiomiocito. Empezó con síntomas,
Dice, el familiar empezó con dolor retroesternal o en el pecho opresivo y de repente, pum, se desvaneció y ya no respondió. O aquel que llega y todavía nos da tiempo a nosotros de tomarle un electro y lo vemos en fibrilación ventricular, le hacemos maniobras y no sale. Esa es muerte súbita. O aquel paciente que va a autopsia y se le detecta que tuvo un infarto del miocardio. Dice, aquel paciente que muere antes de obtenerse muestra sanguínea, es decir, no da tiempo de nada porque me dio con fibrilación ventricular, le hicimos la maniobra y murió. O el que se muere en su casa y se le hace una biopsia, quiere decir, muerte súbita es tipo 3. Conclusión, es muy fácil. Infarto tipo 1, ruptura de placa ateromatosa. 2, desequilibrio entre el aporte y la demanda del oxígeno del miocardio. Porque puede haber ateromas, pero que no se rompe el ateroma, o alguna otra causa, y la más común es desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio en paciente en estado de choque. Vemos esto, vemos muchos pacientes en estado de choque y solo ocasionalmente alguno de ellos desencadena un infarto. Quiere decir que este es menos frecuente. Y la muerte súbita. Y el tipo 4 está relacionado con los procesos tanto quirúrgicos como las angioplastías a nivel de las arterias coronarias. Es decir, todo lo que se relaciona con la cirugía y estudios de angioplastía a nivel coronario. Esos son los 5 tipos de infarto, los 4 tipos de infarto del miocardio. Entonces, fíjense, esta es la última definición universal del infarto del miocardio. Porque a donde vamos nos dice, vamos a ver la cuarta definición. La quinta es la quinta definición del infarto del miocardio, que lo divide en 4 grupos, que ya vimos cuáles son. Ahora, si nos vamos, ahí está, vamos a hablar de la troponina y la ultrasensible. Ya hablamos de la otra, la ultrasensible. ¿Cómo voy a saber que en mi hospital estoy en el perfil 99? Es decir, el valor que me dé referencia como normal, pues ese es el perfil 99. ¿Qué ventaja tiene esta troponina ultrasensible? La ventaja es que llega, le tomo un corte y va a salir un poco alto. Y el siguiente, fíjense, no importa que el paciente tenga 1 hora o media hora, si a la hora le tomo otro corte, va a estar cuando menos el doble o más. Quiere decir que la elevación en las primeras horas es muy importante. Obviamente después se empieza a bajar. En cambio la CKMB decíamos, la troponina I o troponina T, la normal, la clásica, en las primeras 6 horas, en un infarto de 6 horas, puede no estar elevada o discretamente elevada, y el corte después de 6 horas después sí va a estar elevada. Después sube y baja, por eso elevación. El infarto se caracteriza desde el punto de vista de enzimas cardíacas, troponina I, elevación y posterior caída de las enzimas cardíacas. Es importantísimo. Hablando del electrocardiograma, decimos que la elevación del segmento ST, ¿verdad? La presencia de onda Q es necrosis, y la elevación del segmento ST se caracteriza a la lesión subepicárdica, características de un infarto agudo del miocardio. Y la altura de la elevación del segmento ST se mide de la línea basal, que sería aquí, hasta 40 milisegundos después del descenso máximo del QRS. Aquí donde está la flechita. ¿Qué debemos de tener en cuenta para que el electro diga yo que tiene una lesión subepicárdica que sugiera un infarto del miocardio con elevación del segmento ST? Aquí lo dice, pero lo voy a leer porque está muy chiquito. Dice: elevación del segmento ST en 2 derivaciones contiguas. Ya dije
las que están relacionadas, D1 y ABL, es cara lateral. ¿Qué cara? Es cara lateral alta. D2, D3 y ABF, ¿qué cara ve? La inferior. De a B3 o B4, antero, septal. O sea, debe de estar así. 1 milímetro o más en todas las derivaciones, fíjense bien, menos en B2 y B3. En B2 y B3, si está elevado 1 milímetro, no lo tomamos en cuenta. 1 milímetro en 2 derivaciones o más relacionadas en cualquier derivación, excepto B2 y B3. En hombres, B2 y B3 en un electro normal puede estar elevado hasta 2 milímetros. ¿Sí? Si este paciente tiene más de 40 años, pero menos de 40 años puede estar elevado hasta antes de 2.5 milímetros. Este es un error que cometemos. Vemos B2 y B3 elevado y lo demás no. Es hombre, sí. Tiene más de 40 años, sí. Se aceptan 2 milímetros de elevación normal. Menos de 40 años, 2.5 milímetros. Ahora, en mujeres, solo máximo 1.5 milímetros. Solo en B2 y B3. Esto es lo que consideramos importante. Y la depresión del segmento ST se toma como una lesión subendocárdica cuando es de 0.5 milímetros en 2 derivaciones contiguas, ¿verdad? ¿Sí? 0.5. La depresión del segmento ST se considera como significativa, mientras no. Aquí está muy fácil. La elevación del segmento ST, si es 1 milímetro o más en cualquier derivación excepto B2 y B3, se relaciona si está elevado con elevación, infarto del miocardio con elevación del segmento ST. En B2, si mi paciente tiene menos de 40 años, puede tener 2.5 milímetros. Más de 40 años, menos de 2. Mujeres, cualquier edad, 1.5 milímetros. Esto nos confunde a veces la derivación de B2 y B3. Bien, ¿qué otra manera puedo demostrar que se le tapó una arteria? Puede ser con resonancia magnética, con gadolinio, pero eso nosotros no lo hacemos. Realmente el diagnóstico se hace con clínica, enzimas cardíacas y electrocardiograma. Ahora vamos a hablar ya directamente, ya pasamos al síndrome coronario. Tenemos que definir 2 cosas antes de decir si mi paciente tiene infarto con o sin elevación del segmento ST. Entonces, estos 2 grupos de patologías con o sin infarto, ya sea con o sin del ST, lo englobamos en lo que llamamos síndrome coronario agudo. Sí, síndrome coronario agudo. Para que un paciente tenga síndrome coronario agudo, vamos a ver si está aquí. Aquí está, síndrome coronario agudo. Es lo que diagnosticamos primero en urgencias. Llega mi paciente con factores de riesgo, ¿no? Lo interrogo. Habitualmente es de 40 años o más, pero puede ser de menor edad. Hay infarto en pacientes de menor edad. Llega con dolor precordial opresivo, habitualmente retroesternal, relacionado o no con el esfuerzo, irradiaciones que ya hemos comentado, manifestaciones vagales o adrenérgicas. Le tomo, llega, le empiezo a interrogar y en los primeros 10 minutos tengo que tener un electrocardiograma desde que llegó a anotarse en el servicio de urgencia, no desde que se anotó con nosotros. En todos los hospitales ya, la que recibe al paciente que está ahí en la ventanilla dice, ¿por qué viene dolor en el pecho? Tiene la obligación de pasarlo inmediatamente y decirnos,
doctor, este paciente tiene dolor en el pecho, y ahí se lo dejo. Y ya le preguntará todo y lo anotará y mandará al familiar a todos los papeles, pero el paciente ya está con nosotros. ¿Qué hago? Lo empiezo a interrogar. ¿Cuándo empezó el dolor? No, que tiene 6 horas de dolor, por ejemplo. ¿Qué estaba haciendo cuando le empezó? Pues estaba durmiendo, estaba comiendo, estaba caminando, estaba corriendo, nadando, etcétera. ¿Cómo es el dolor? Si me dice que es opresivo, elaboro el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Le sigo preguntando las radiaciones, factores de riesgo, mientras le estoy tomando ese electro. 10 minutos, ya tengo el electrocardiograma. Veo el electrocardiograma y veo esta imagen. Pequeña Q, elevación del segmento ST, mi paciente tiene, y ya le dije que 6 horas, pero vamos a suponer debe ser menos de 12 horas. Después de 12 horas, también lo veo y le hago todo, pero ya no corro, ya no es candidato a reperfusión. Y antes de 12 horas, sobre todo 4 o 6 horas, el tiempo es miocardio, entre más tiempo destape la arteria. Ya, ¿cuánto tiempo tardé en hacer el diagnóstico? Si tan pronto esté el electrocardiograma, le tomo enzimas cardíacas y salga como salga, para mí este paciente clínico, síndrome coronario agudo, electrocardiográfico, elevación del segmento ST. ¿Qué concluyo? Infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Lo paso inmediatamente y ya le pongo todo el protocolo de infarto que vamos a ver después. Fíjense, 10 minutos para hacer. En manos expertas. En manos expertas ya hice el diagnóstico de infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Ese es mi escenario, ¿verdad? Le tomo su laboratorio y todo lo que ustedes quieran, sí. Bien, otro escenario. El mismo paciente, dolor precordial o retroesternal, opresivo de gran intensidad, como ustedes quieran. 10 minutos le tomo el electrocardiograma y hay depresión del segmento ST en 2 o más derivaciones relacionadas. Le tomo la troponina, sí, espero el resultado de la troponina. Y ya que me llegue, entonces hago el diagnóstico de infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Si me sale lo normal la troponina, por ejemplo, que yo no tenga la ultrasensible, le tomo otra, mínimo cuando menos 3 horas después, y le tomo electroseriados cuando menos cada 30 minutos, cuando menos 3 o 4, a ver si hay cambios, y espero la troponina, el segundo corte, y si sale negativo, vamos a suponer que saliera positivo más alto que el primero, entonces sí, infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Antes no. Entonces, para que diagnostique infarto del miocardio sin elevación del segmento ST clínica, y el electro puede estar normal, o la alteración más común es depresión del segmento ST, tengo que tener troponinas en ascenso, y entonces sí, infarto del miocardio sin elevación del segmento ST que estamos sabiendo. Habrá otros pacientes que tengan dolor en el pecho, dolor torácico. Vamos a suponer que me digan, me duele el pecho retroesternal. ¿Cómo es? Punzante. Cuando respiro me duele más. Le tomo a la dígito presión las arcocostales y le duele. O inspira en poros profundo y le duele. Puede tener o no sintomatología respiratoria o tratarse de otra causa. Le tomo el electro igual. ¿Cuánto tiempo debo tardar? 10 minutos. ¿Para qué? Para que no se me pase lo de acá. El electro es normal. Le voy a poner troponina, sí. Si tiene más de 6 horas con una troponina clásica, la que contamos en la mayoría de los hospitales, es suficiente para decir que no es de origen cardíaco. Hay que buscar en la causa, pueden ser otras causas. Pero también, de acuerdo al caso clínico,
O sea, este no tuvo las características de síndrome coronario agudo, por lo tanto, no es cardíaco. Pero puede ser otro que me diga el dolor si es opresivo y usted dice, pues sí, sí es isquémico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es opresivo, se relacionó con el esfuerzo, aunque el electro esté normal. Tomo troponina ahí y está discretamente elevada. Le tomo otro y está igualito. Ah, puede ser una angina inestable. O puede ser otra cardiopatía que también eleve la troponina, ¿qué? Que tenga insuficiencia cardíaca, una pericarditis, otra cosa. Y entonces, fíjense bien, dolor precordial opresivo, síndrome coronario. Si no es opresivo, le voy a hacer el electro y todo el protocolo, sí, pero la posibilidad de que tenga, que sea isquémico, es muy baja, pero siempre se corrobora para no equivocar. Entonces ya quedamos donde vamos, ¿verdad? Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, entonces estamos aquí. Este es. Le tomé electro, normal, o hay depresión del segmento ST. Las troponinas y si tiene más de 6 horas la clásica va a estar normal. Y si tiene más, puede ser elevada, puede estar elevada y entonces sí lo tomo en cuenta. O la ultrasensible, si tiene más de 2 horas y está normal, se considera que no tiene un infarto, y si está elevado, pues ya hice el diagnóstico. Aquí estamos, ¿sale? Quiere decir que en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST hay necrosis del cardiomiocito, sí. Se abrevia infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. Isquemia miocárdica sin daño celular, angina inestable. Angina inestable. Pero ahorita solo me voy a dedicar al infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. Cambios electrocardiográficos, el infarto puede ser normal o puede haber elevación transitoria, pero sobre todo depresión persistente a transitoria del ST. O solo puede haber onda T plana o onda T isquémica. O el electro puede ser normal. Un paciente con dolor retroesternal opresivo con electro normal, ¿le tomo troponina? Sí. Y si tiene menos de 1 hora de llegar al hospital, tomo electro seriado. ¿Seriados qué es? 1 cada 15, 20 minutos. Pero por llegó, y vamos a suponer que fue 6 horas, pero el electro es normal, le tomo otro a las 6 horas siguientes y otro a las 6. Después de 3, si no hay cambio, digo que el electro es normal, no hubo más cosas. Después aquí está la troponina, pero es ultrasensible, ¿verdad? A la hora que llegue y a la hora podemos tomarle otro control y vamos a ver que estaba muy alta y de acuerdo a esto decido lo que acabamos de hacer, es decir, ¿qué acabamos de hacer? Estadificar el paciente que llega con dolor precordial, ¿qué fue? Con elevación, sin elevación, puede ser estas 3, o puede ser no cardíaco. Pero entonces, el no cardíaco no se considera como síndrome coronario agudo porque el dolor es atípico, tiene otras características. ¿Qué otras causas nos pueden elevar la troponina ahí? Hay que tenerlo en cuenta. Pero esa la eleva muy poquitito y habitualmente es como una meseta. No se elevan en forma importante. Causas, piense bien, la insuficiencia cardíaca, la crisis hipertensiva, miocarditis, etcétera. Piense, todos los problemas cardíacos, miocarditis, miopericarditis, taquicardia, insuficiencia cardíaca, emergencias hipertensivas, algunas otras. También una embolia pulmonar puede elevar la troponina ahí, pero muy discretamente. Igual que la disección de aorta, la esofagitis, trastornos musculoesqueléticos, desórdenes de ansiedad, etc. Quiere decir que la troponina ahí, la clásica, si tomamos uno
y está discretamente elevado y la siguiente está igual de poquitito elevado, pues eso otra causa, no es infarto. El infarto es elevación y posterior caída. Toma un corte y el siguiente va a estar muy alto siempre y cuando tenga menos de 24 horas de evolución. Entonces ya vimos lo que... Ahora, ¿qué debemos de hacer? Angina inestable, ¿verdad? Pues lo estadifico y ya le puedo dar de alta. Infarto del miocardio con elevación del segmento ST a cuidados intensivos, igual el CONICIN. Y aquí nada más, por ejemplo, está el nivel de evidencia para decirle qué es lo real. Aquí dice, ¿verdad? En 10 minutos tenemos que tener el primer contacto médico, desde que llega a preguntar el paciente con nosotros. Es decir, es lo que debemos de hacer. ¿Qué medicamento le vamos a dar? Ahorita lo vamos a ver. Medicamentos para cardiopatía isquémica. Ya hice el diagnóstico de infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. ¿Qué voy a hacer? Lo paso a un área de choque si tengo, o en urgencias, una área que se llamamos área de choque, o en un área donde haya un monitor y alguien esté vigilando ese monitor. Lo canalizo, le tomo sus exámenes, todo, ¿verdad? BH química, electrolitos, TP, TPT, prueba de función hepática, y veces por el momento y enzimas cardíacas, troponina y OT de acuerdo a lo que yo tenga. Y vamos a darle una aspirina de 150 o 300 miligramos. Esto de 150 es porque en el sector de salud tenemos tabletas de 300, entonces le podemos dar la tabletita completa a la mitad, sí. Si tuviéramos Asa Protect de 100, pues se la damos y ya. Le debemos que dar un inhibidor que se llama P2Y12, y quiere decir que es el famoso clopidogrel. Si demuestro que tiene infarto del miocardio, solo le doy 300 miligramos. Salvo cuando va a cateterismo cardíaco, le doy 600. Le pregunto al que va a hacer el estudio si quiere que le dé 600 o no. Si no, 300, porque tiene infarto. Estamos hablando de infarto sin elevación del segmento ST, que es lo mismo para el que tenga, o el mismo tratamiento para angina inestable. Pero tengo otras opciones. Clopidogrel es el clásico, ¿no? Es el que le damos porque siempre hay. Alguien puede decir, pues le voy a dar mejor prasugrel, ticagrelol o algún otro. Pero el que usamos nosotros, el que usa la mayoría de los médicos, es el clopidogrel. El prasugrel y ticagrelol, eso también son buenos, pero usamos clopidogrel. Después le vamos a dar, ya iniciamos la antiagregación plaquetaria, fíjense bien, aspirina y clopidogrel. Clopidogrel es igual, antiagregación plaquetaria, le inicio aspirina y clopidogrel, le puedo dar mínimo 2 tabletas y si no 300 miligramos si ya tiene infarto del miocardio. Y después le voy a aplicar heparina de bajo peso molecular, que la clásica es la noxaparina. 1 miligramo por kilogramo de peso subcutánea 2 veces al día. Es la que le damos. Claro, a mayor edad entonces le puedo dar menos. Después de eso, ¿qué hacemos? Le damos estatinas. ¿Cuánto? 80 miligramos de estatinas, ¿verdad? Se recomienda las estatinas, 80 miligramos, y estadificamos a nuestro paciente. Ya sabemos que tiene infarto del miocardio con elevación del segmento ST, se llama a la sala de hemodinamia y tan pronto nos los acepten lo vamos a mandar. Habitualmente va a depender de la sala de hemodinamia. Si está dispuesta, nos va a decir que la mandemos en las primeras 6 horas. Y si no hay, a lo mejor nos dice que lo mandemos mañana. Por ejemplo, llegó en la tarde, mañana temprano.
el infarto del miocardio sin elevación del segmento ST, no usamos trombolítico. Debe enviarse a la sala de hemodinamia, sí. Antiagregación plaquetaria completa, sí. ASA, clopidogrel y enoxaparina. Estatinas, 80 miligramos diarios. Y vemos si le podemos dar IECAS o ARA2 y beta bloqueadores. Recuerden, infartos inferiores no se dan beta bloqueadores. Para el dolor damos nitratos, es decir, isosorbir sublingual, IV, etcétera. Ese es el tratamiento para la cardiopatía isquémica, un infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Y ya la próxima clase seguiremos con algo que se llama MINOCA, es decir, infarto del miocardio sin obstrucción coronaria. Eso, algunas palabras de eso, y terminaríamos con este tema. Lo importante para nosotros es hacer el protocolo que acabamos de ver. Dolor precordial opresivo en urgencias, el diagnóstico es síndrome coronario agudo. Tan pronto tengo el electro, puedo decir infarto del miocardio con elevación del segmento ST. No está elevado. Si las le tomo enzimas cardíacas y si estas salen elevadas, digo que es un infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. No está elevadas, puede ser una estable. Y entonces a las 8 horas le vuelvo a tomar otro troponina y otro electro, y si siempre sigue saliendo normal, pues será angina inestable. ¿Por qué angina inestable? Porque llegó con dolor precordial opresivo. Si mi paciente llegó por un dolor retroesternal no opresivo con otras características, ¿le tomo el electro? Sí. ¿Cuánto tiempo? Igual 10 minutos. ¿Le tomo enzimas cardíacas un corte? Sí. Si sale normal, electro normal, tal vez cuando llegue, con eso es suficiente para darlo de alta e interrogar bien cuál es la causa del dolor. Eso es lo más importante. Y si ya diagnostico infarto del miocardio, como sin elevación del segmento ST y angina inestable, le doy lo mismo. Le doy ASA, le doy clopidogrel, le pongo su enoxaparina, le doy 80 miligramos de estatina, le doy nitratos o algún derivado de la morfina para quitar el dolor, pero habitualmente con todo esto se quita nitrato sublingual, siempre y cuando, acuérdense, no tenga un infarto inferior. Los infartos inferiores no podemos dar nitratos ni beta bloqueadores, porque los infartos inferiores habitualmente se acompañan de manifestaciones vagales, es decir, tienden a tener hipotensión y bradicardia. Entonces, y tan pronto se pueda el infarto del miocardio sin elevación del segmento ST, a la sala de hemodinamia, y el día, cuando me lo acepten, hoy me lo aceptan, vamos, no, hasta mañana, pues hasta mañana se va. Y monitorización continua. Bueno, ¿alguna pregunta? Y si no, la dejamos para mañana. Hasta luego. Hasta mañana.